Tengo mi remera roja, como Scotty y Pican. Lejos quedó la academia, voy camino a la Enterprise. Me decían mis amigos, vos vas a ser capitán, pero soy remera roja, seguro voy a espichar. Remeras rojas, con esa facha donde van. Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás. Tírale un phaser, o ese Klingon lo va a matar. Si le disparan o lo lastiman, el Doc McCoy lo curará. Tengo mi remera roja, voy camino a la Enterprise. La misión es peligrosa, ya me empieza a no gustar. No. Al final me dio cagazo, sí. Y no fui a explorar. Me quedé haciendo radio y mandé a Kirk a cagar. Bienvenidos a todos al primer especial extra verano, como le dimos a llamar a estos programas temáticos, programas especiales, pero principalmente no en vivo, de Remeras Rojas, el programa Treki de Tetris Radio, de la USS Tetris, que hacemos en la galaxia Espacio Cultural Punto de Fuga. Mi nombre es Mael. Volveremos en febrero, obviamente. Obviamente lo hacemos porque nos vamos de vacaciones. Ya dijimos, estamos en Rice en este momento grabando, con un montón de playas y Hongang dando vueltas por ahí. Y obviamente estamos los mismos remeras rojas de siempre, los tres remeras rojas de siempre, pero aparte tenemos un invitado. Entonces paso primero a presentar a la tripulación. Como dije, mi nombre es Mael. Enfrente mío tengo al cadete Federico Velasco. Ya lo degradé otra vez. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo le va? Bien. Degradado, creo, obvio. Sí. Después tengo a mi derecha al también cadete hoy, Leo Rubio. ¿Cómo le va? Bien, acá. Como siempre tenemos al capitán en los controles, Gonza. Una masa, gracias de nuevo por estar acá. Y, como dijimos, aparte de los remeras rojas de siempre, incluido Gonza, que es nuestro capitán, vamos a tener a un invitado. La idea de estos especiales que vamos a tener es esta semana vamos a tener a este invitado, o cuando salga el próximo especial tendremos otro, que por ahora es sorpresa. Nuestro invitado de hoy es Sebastián de Toma. Hola Seba, ¿cómo va? ¿Cómo va? Espero que bien, espero que no te asustemos mucho. Porque Seba, entre otras cosas, es periodista, periodista y subeditor de tecnología, tanto del Cronista como de Infotechnology. Es ganador de un premio, del premio ADEPA. Bien. Por investigación periodística. No, periodismo científico. Ahí está, periodismo científico. Y obviamente viene a Remeras Rojas porque es Trekkie, ¿no? Digo, es un Trekkie enfermito, como todos nosotros. Pero no era de Star Wars esto, che. Pero me explicaron mal. No, ese es el otro programa. Que le mandamos un saludo a Male. Claro, sí. Male, una amiga. Star Wars por dentro. Claro. Y aparte, obviamente, aparte de Trekkie, y aparte de periodista, hace un podcast que está a punto de salir su nuevo capítulo, que es la conquista del espacio. Exactamente. Bien. 5 primeros capítulos muy interesantes, que obviamente haces con otros dos Trekkies. Uno de ellos es tu mujer, ¿no? Que como nosotros. Que además que más que nada es Trekkie. Y en segundo lugar, aparte es tu mi mujer, señora esposa, claro. Que es un detalle. Es un detalle, mira, fue decisorio, lo dijiste antes. Obviamente fue un deal breaker, como dicen los yankees. Y lo hago con un amigo, con Martín Vecchio. Exacto. Y a veces tenemos algunos invitados, como Damián Silverstein, que es exactamente un amigo de la casa. Que es fan de todo. Sí, de muchas cosas. De muchas cosas, pero principalmente es Trekkie. Ya lo hemos invitado también aquí. Justo estaba de vacaciones, así que posiblemente sea para el tercer especial. A él le queda muy bien este lugar. Obviamente. Le queda 5 cuadras, 6 cuadras de la casa. Es muy cercano al espacio cultural Punto de Fuga. Donde grabamos, ¿no? Y donde estamos grabando, obviamente. Pero bueno,
Es un especial, es distinto, no vamos a tener secciones. No va, obviamente no les vamos a decir el número de WhatsApp para que nos llamen porque es al divino No botón. tiene sentido. No tiene sentido, porque va a salir en diferido. Así que Fede mucho no tiene para decir, porque es su Por métier. eso yo. Bueno, no voy a decir nada. Yo me degradaron la Claro, cadete. claro. No, Qué voy a- bárbaro. no voy a emitir comentarios. No. No, ¿Cómo no, que no, no? Que porque te- tenemos algo. Pero sepan que estoy acá. Bueno, Sí, sí. ahora me voy al baño, dejo un stand-up, me voy No, y no. es lo mismo. No te creo porque tenemos un tema picante. Sí, sí, sí. Candente. Tenemos un tema candente. Porque vamos a hablar, van a ser especiales temáticos. como van a ser especiales temáticos, hoy vamos a hablar de una teoría que el señor Leo bautizó de una manera, ¿cómo era? La teoría de la pelada de Jean-Luc Picard. Exactamente, la teoría de la pelada de Jean-Luc Picard. Que vamos a adentrarnos directamente en Sí, el tema. por supuesto. Parece menos serio de lo que es. No, claro, obviamente por eso lo pusimos ese nombre. La teoría lo que dice A ver. es que, obviamente, es una teoría que no solamente suscribimos nosotros. Acá Seba específicamente no la suscribe. No. Está buenísimo. Vamos a tener un lindo contrapunto. Nefasta teoría. Me encanta. Pero lo que dice la teoría es que el viaje al pasado Sí. de la Enterprise en First Contact, O sea, First Contact, claro. exactamente, para detener a los Borg y que su asimilación a la Tierra. La del traducción momento de- preferida son Borgos. Los Borgos, sí, sí. Obvio. Acá el señor Sí. Leo Rubio Yo le dice soy Borgo fan siempre. de los Borg. Excelente. El tema es que esa interrupción en el tiempo de y la planificación de los Borgos de asimilar a toda la Tierra. Es la mejor traducción después del Orgasiver de Terminator. Sí, a mí me gusta el agujero caliente de Wormhole. También, Ese es genial. también. Pero También. bueno. Como una velocidad de desviación, pero he escuchado de mejores. desviación, sí, sí. También. De curvatura, de desviación. Bueno, no importa. En la serie original había algunas deformidades de traducción hermosas. Sí, lo hemos visto. El padre de Fede sigue al día de hoy diciendo que Sí. Spock es venusino. Claro, eran Porque sí. En los primeros capítulos parece que han dicho en algún momento eso, no que era Vulcan. Me acordé de la mejor de todos. A ver. Los Klingons en el capítulo de la tercera temporada, Día de la Paloma, Day of the Dove, son Reinaonis. Wow. Wow. Upa, bueno. fuerte. No, Kling, en vez de Kling King, Claro. on Claro. Reinaonis. Qué Reina Oni, qué qué buena onda. Muy Igual bueno. Klingonios se ha Los escuchado Klingonios, sí. Klingonio, sí, mi- los Klingonio miserable, Mi señora mataste a mi hijo. Klingonio miserable. dice eso la traducción, Sí, tío. hermoso, De suerte sí. no lo escucho Sí, ni sí, Bueno, sí. pero perdón. Vamos a la volvamos teoría. volvamos a la teoría. ¿Qué pasa con esta teoría de la pelada de Picard? La pelada de Picard. La teoría es que cuando la Enterprise viaja al pasado para detener a los Borgs que quieren asimilar a la Tierra en la época de ese Frank Cochrane, Sí, genera una línea temporal nueva. ok. Y esa misma línea temporal, cuando ellos vuelven al presente del siglo sí. XXIV, Está alterada. está alterada de ciertas maneras. Y obviamente Como eso por hace- ejemplo, la principal alteración es Enterprise. ¿no? Exactamente. Digamos. La serie Enterprise. La La serie serie Enterprise. Enterprise es producto de esta alteración, porque hasta ese momento, digamos, jamás habíamos escuchado de un Enterprise Es más, a ver, NX. vamos ni a un hablar carajo. de- La primera Enterprise Claro. era la de. La de Kirk. Bueno, la de April, April, pero era la misma que Kirk, digamos. ¿Se acuerdan de- Enterprise que en algún momento llega a capitanear Kirk? Antes había tenido 2 capitanes, Exacto. pero esa era la primera. ¿Se Ahora, acuerdan de pronto, la- el Capitán Archer 100 años antes que Claro, Kirk? está en la NX. ¿Se acuerdan de la pared donde estaban todas las navecitas en TNG? No está existía la NX. No está la NX. Todas Bueno, las Enterprise no existía. después nunca te lo muestran de nuevo esa pared. O En- sea que no sabemos si está. En First Contact Claro. la rompe, rompe, y La todo rompe. eso. Y rompe la Enterprise D. Bueno, Y por eso- rompe la Enterprise, sí. Como Eh, casi todo. Sí, sí. Pero bueno, la teoría dice eso. Y acá tenemos que empezar con un tema que es. Pero, ¿por qué lo de la pelada de Picard? Claro, ¿por qué la pelada de Picard? ¿No? Ahí viene el tema, que ¿por qué la llamamos así? Porque en TNG. O sea, nos pusimos a debatir de si esta teoría era viable o no. Claro, obviamente. Y entre varias cosas dijimos, bueno, si esta teoría es viable, lo único que hay... Que la confirma. No, lo único que hay posterior Ah, sí, obvio. a First Contact, además de Enterprise, pero transcurre en el pasado, y Entonces no dos cuenta. temporadas de Voyager, o que está en el tres, cuadrante Delta. pero está en el cuadrante Delta, entonces no vemos consecuencias. Claro, tenemos a. Son las 2 películas Claro. Siguientes a. a First Contact, O ¿no? sea, Nemesis, Insurrection y Nemesis. Y bueno, y en Nemesis encontramos lo que iba a decir ahora, la pelada de Picard. Encontramos que Shinsu, el clon de Picard, hecho por Tom Hardy Tom Hardy. antes de ser Bane. Y Venom. Y Venom, ahora, ¿cierto?
muestra una foto de cómo era. En realidad se muestra Cuando una era foto. flaco, básicamente. Claro, cuando era flaco, cuando no era un monstruo, un ropero. Se muestra una foto en esa película de Picard en la academia. Picard en la academia con traje rojo a lo Wrath of Khan, Sí. ¿sí? Pero pelado. Que obviamente es Tom Hardy. Una foto de Tom Hardy, digamos, ¿no? Obvio. Porque supuestamente es el Picard joven. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde entra la paradoja extraña de este universo raro. Tapestry. En Tapestry, en el capítulo Tapestry, donde Q lo lleva a Picard a el pasado para mostrarle cómo él va a perder el corazón por entrar en una pelea con unos nausicanos y demás, se lo ve a un joven Picard con pelo. Es cierto. Sí, de hecho se ven en otros flashbacks posteriores también a Picard con pelo, que es Patrick Stewart con un quincho horrible, Sí. Claro. que tiene distintos estadios. Pero bueno, pero Pero en Picard, Tapestry se ve- o sea, en se Tapestry quedó, se ve- o sea, Picard se quedó pelado, digamos, por el correr de los años. No era pelado en No la- nació pelado. Vos ves en Nemesis y parece pobre Picard que tenía algún tipo Alopecia. de enfermedad que Claro que ya está pelado. que Que la- nació pelado. Que la tecnología del siglo XXIV no puede arreglar. no puede No arreglar. estaba Schwannex ni. No, no. No existía el Schwarzenegger. ¿No le tiene podemos razón. echar la culpa al idiota del director de Nemesis? Totalmente. También. También. Es cierto. También. Pero está in-universe. Digo, parte de la teoría es... A ver, somos Y hay otras trekkies, cuestiones también, Somos ¿eh? trekkies, O sea, nos gusta fuera, mucho... fuera del universo discutimos Todo lo que y quieran. todo lo Yo que tengo vos una a quieras. favor de ustedes. A ver... Estaba pensando que más o menos en la misma época de First Contact es cuando le pasa esa visión extraña a Cis con DC-9. En el capítulo en el que por primera vez se ven los uniformes nuevos Sí. en Rapture. Y tiene esa visión en que empieza a acomodar la fruta y a ver signos bayorianos. Y a decir, veo langostas venir a Bajor, y no te muestran nada, pero es un programa de radio. Sí, claro. Veo langostas venir a Bajor tiene que estar solo, qué sé yo, y que bueno, que eso remite al final de la quinta temporada, bla. Que es que después, Pero claro... va justo como al mismo momento y quizás él hay una- sintió algo. Además ahí es cuando empieza a actuar como cada vez más arriba Avery Brooks. Claro, sí, Y sí. se lo cambiaron. Cada vez va más a la Quizás mierda, es digamos. otro. Claro, Sí, que sí. es otro Avery Brooks. Sí, totalmente. Bueno, a ver. Es una teoría y tiene puntos en contra y puntos a favor. Los puntos a favor es eso y tenemos algo más. Lo de los romulanos. Los remans. Los Remans, exactamente. Que nunca habían existido y después No sabe, a ver, es un Bueno, retcon. bueno, Digo, sí. tengamos en cuenta que Nunca- Star Trek se basa en Sí, retcons. ya sabemos Todo eso. el tiempo están sumando. Pero bueno, en cosas. ningún momento nada, ni Unification, nada. Nunca nos dijeron que existían los remans Y- hasta. Y de repente Nemesis. en Nemesis aparece y después en First Contact. No, Te lo- no, en en- Enterprise. Enterprise. Perdón, en la serie Enterprise, en el capítulo doble de la cuarta temporada, te los aparecen, están. O sea, Por como lo tanto, que, en las bases- que siempre existieron. Claro, en la base de datos de la Federación tendría que haber estado los remans y nunca estuvieron. O por lo menos nunca lo contaron. Bueno, tenemos también el tema del primer capítulo de Enterprise con los Klingons llegando a la Tierra, Total. cuando se sabe que el primer contacto fue años después y demás, que eso sí lo dicen en TNG cuando Claro. hablan de los Klingons. Y, Que- en Y que, TOS también. tuvo un problema de Sí, comunicación. es lo que y forma, generaron la guerra. es lo que forma la primera directiva. A De ver. hecho, la primera directiva se forma porque justamente el primer contacto con los Klingon genera un conflicto que lo lleva a un montón de años de guerra, que es un poco lo que se quiere mostrar Discovery, Ponele. pero tampoco llega a mostrarlo bien, digamos, pero supuestamente es así. Claro. Y Enterprise, nada, aparece un Klingon en la Tierra. Es más, ellos van. van, Llegan a Cronos. Llegan a Cronos, lo devuelven al tipo. Y está Se todo bien. habla. Se los ve a los Se Klingons. habla, se lo ve, qué sé yo. Después no sé cómo se modificó eso. Creo que te dicen que en realidad ese es el primer encuentro de la Federación con y los no de la Klingon Tierra. Excelente. y no Que de es la excelente. Tierra. Ese es otro retcon importante, digamos. Excelente. Claro, claro. Saben que con los Remans estaba pensando, hay una serie de 3 novelitas que cuentan como la historia de cómo los Remans terminan siendo Remans, que en realidad son romulanos que se fueron ahí de Vulcanolandia, Claro. enojados, bla, te cuenta toda la historia, como y viven en naves así generacionales, está muy bueno eso. Y cuando llegan hay una parte de los romulanos que se quedan como abajo de la Tierra. Ah, Van mira. perdiendo la telepatía, todas esas cosas. Y se quedan como abajo de la Tierra y esos se van convirtiendo en remans. Lo que son como los orcos del Señor de los Anillos. Exactamente, sí. Totalmente. O Los Uruk-hai, digamos. Están muy bien esas novelas. Claro, o- Claro. Y eso es una buena forma como de llegar a entender cuál es la onda.
Claro, ¿por qué no estaban presentes? Porque estaban bajo la tierra. Claro, ¿cuál es la onda de la raza? En Claro. general, Está- claro, totalmente. Y toda esa cosa de la nave generacional está re bien hecho. Ahora, tenemos un tema con A esto. ver. Porque aparte de eso, tenemos que es entendible a nivel producción que luego de. Digo, por eso yo quiero hacer la diferencia entre lo que está in-universe, dentro del universo Star Trek, y lo que es producción. No, es obvio que después de First Contact y el éxito que fue First Contact, a comparación de todas las otras películas, digo, todos estamos de acuerdo que es la mejor película de Star Trek. Sí, TNG TNG sí. sí. De TNG, ¿sí? Sí. Bien, ok. Está Hasta bien. ahí te no, llegó. no tenemos las otras dos son bastante chotas, pero bueno, no importa. Es entendible. Pero es una buena película. Como película, como producto cinematográfico está bueno, te explica todo lo que tiene que explicar, se entiende todo lo que tiene Es que digo, la 6 para mí tiene tanta política hermosa que. perfecto. que No, está- claro, vos estás hablando de la última de La última de- la de- tripulación es de Kirk. hermosa. Es entendible. Esa es la mejor para mí de la de Además, de las la mejores original. actuaciones, los tipos tan súper sueltos. Totalmente. Pero, como película, Cierra, claramente, buenísimo. Es cierra buenísimo, bien. Sí, sí, Bien. buenísimo. Entonces, una de las cosas que tenemos es Yo lo que... llevé a mi abuelo a ver Ah, la película. Awesome. De 70 y pico de años, cuando. Vos sí sabés. Ustedes son chicos. No sé tanto. No tanto, no Eh, tanto. no no tanto. No tanto. ¿La vieron en el cine? Nosotros fuimos parte de la, de Pero la pará, campaña. ¿de que ¿First hizo- Contact o...? First Contact, sí. Ah, Sí, pensé que sí, está bien, sí, sí. estamos bien. Nosotros fuimos parte de la campaña para... Yo fui con mi hermano a verla al cine. Yo era un poco chico. De que lo trajeron ahí al cine ese que estaba en. En el centro. Metro. ¿Metro era? No, eso fue con El Generation. Maxi, perdón. El el que estaba Maxi. enfrente. Generation estuvo en el metro. Yo fui a ver Generation en el metro. Bueno, nosotros fuimos parte de la campaña Buena para onda. juntar firmas para que se estrene First Contact. Pero bueno, Claro. ahí está, te digo, como producto está bueno y es entendible que después la franquicia se mueva hacia esa menos hard sci-fi y Ujú. más aventura. Digo, Archer es mucho más aventurero que Picard o que hasta Cisco. ¿Sí? Hay una diferencia de tono. Va más a los que se bifes, querrá decir. Va más a los bifes, digo, a eso voy. Es más disparos, es más acción. Está bien, eso te lo es más- justifican como al ser en el pasado. Bueno, Que hay como Tiene que. sentido. tiene todo el sentido. Claro, No, tiene todo el sentido. Aparece un Es que- capitán primerizo. Es que me parece que también por eso es que los productores Van hacia allá. optan por hacer una precuela y no ir para adelante, los que tipos es lo están- que le pedía la cadena. De hecho, Total, la cadena les pedía vayan para adelante. Y ellos se ellos- encapricharon. Y ellos dicen, no, tenemos que hacer atrás. Pero me parece que es porque querían este cambio de tono que... Estaban podridos de lo que hacían y querían hacer otra cosa. Y sí, Estaban sí, sí. cansados. Claro. Y les meten la guerra temporal de la. Y te quiere de la- coger. Claro, o sea, La cadena le mete esa guerra temporal horrible. Claro, porque a de mí un- como idea me parece fantástica. Pero está mal. Pero no desarrollado. funciona, ¿no? No, Es que- no. es que- Sobre es todo que si a vos los la- tipos no les gustaba la Además, si idea. la tratás de pensar lógicamente, ¿cómo carajo la desarrollás? No, Claro, no tiene muy sentido. No hay forma, pero no hay forma de solucionarlo. Tan fue así que lo terminaron de resolver la sombra esa negra, se resuelve en una novela, o sea, quiénes son. Sí, ¿O no? sí, ¿No es sí, así? en la Sí, sí, serie no se Que resuelve. no se nada. resuelve, o sea, qué loco, ahí te das cuenta que no les importaba realmente. Cada eso fue lo que transaron con el estudio, decían, bueno, porque ellos querían ir para adelante, nosotros vamos para atrás, bueno, arreglemos y Te así. dejo algo, una Claro. cosita de para adelante. Claro, eso Claro, fue. exactamente. Bueno, pero. Y aparte también estaba la fiebre a ver, Star Wars Episodio 1 también establece una cosa esa de las precuelas Y para atrás. que se empieza a poner firme, eso también es o sea, importante. es entendible a nivel, entonces, producción. ¿Sí? Sí. Pero si Es que vamos- le dio cosas de para adelante. O sea, la ciencia ficción de los 60 del futuro es bueno. Ya quedó vieja. Exacto. Cuando llegamos a 2001 y más con lo del 7, con el las 9/11 y torres, qué sé yo, Claro. ya le daba, o sea, que los tipos, El futuro los es tipos una mierda ahora. decían, o sea, ¿qué vamos a mostrar? Trajes más ajustados y naves más rápidas. Es aburrido. Claro. Claro. Bueno. Y yo no sé si no estoy de acuerdo, yo no sé si estoy en desacuerdo con No, esto. totalmente. Es una Es evolución en la narrativa, lo hemos hablado y es más. Aparte es lo los- que ahora es Discovery y es lo que en su momento también fue una muestra del Star Trek de J.J. Abrams. Digo, es entendible. Claro. Es entendible, Cambios digo. de paradigma Narrativo. narrativo televisivos, Totalmente. o sea, se establecen series como 24, cambian los formatos Lo televisivos. hemos hablado de cómo se bullizó esa partecita Eso en lo el hablamos en el momento último programa. Archer, digo. Pero más allá de eso, hay un tema que es que dentro del universo, ¿no? Volvemos adentro del universo, los Borg aparecen en la Tierra, en el Antártico, que es un pedazo de la esfera, en Enterprise, un pedazo de la esfera, que queda enterrado en la época de Enterprise desde C. Frank Cochrane. ¿No? Digo, claro, desde la época sí, en sí. que cayó la esfera. ¿No? Sí. Y los Borg, Hacen un esfuerzo gigante en ese capítulo para no irse a la mierda. pero se van igual. Pero hay
yo les tomo el nivel de cuidado, o sea, No, o de es cierto. intentarlo, de decir, bueno, estoy tratando de irme a la goma lo menos posible. Lo menos posible. Pero ¿qué pasa? Para mí cometen un error básico. Y eso también es parte de por qué existe esta teoría de la pelada de Picard. Porque en ese momento los Borg generan una señal que mandan al cuadrante Delta. Sí. Por lo cual se supone que los Borg están viniendo. Que desde iba a el cuadrante tardar, Delta. iba a terminar una determinada cantidad de años. Van a tardar una cantidad de años que son que una son, bocha. que si uno calcula, son los años en donde, donde aparecen los Borg. Los Borg en TNG. Claro, Pero o sea, ¿qué pasa? Pero dan los años, no te das la cuenta. Ahí está No. el tema. No te da la cuenta. cuenta. Porque aparte, y ahí está la cosa, Q lo dice específicamente en el primer capítulo cuando manda a la Enterprise al cuadrante Delta, que tampoco te dijo que era el cuadrante Delta. Esa dijo es la primera aparición de los los Borg. confines de, que es la primera aparición de los Borg, te dice, Los Borgos. gracias a que ahora los conocen, los Borg saben de ustedes y van a ir hacia ustedes. Sí, y de hecho adelanta el enfrentamiento entre la Tierra y los Borg porque supuestamente él dice faltan años para que se conozcan. Faltaban miles de años, dice, Eso. o cientos de años. Sí, Claro. cientos de años Y- para que se conozcan. Bueno, ups, ahora ya los conocen. Ya los conocen, claro, la clásica de Q, ¿no? Les mando un tiro esta cagada, háganse cargo. Pero ¿qué pasa? Eso pasó en TNG. Eso en Enterprise se muestra que ya no es así, que los Borg ya estaban viniendo. Por lo tanto, y ahí viene la cuestión, ¿cómo carajo se maneja el tiempo en Star Trek? Y- Vamos a hablar de eso. Y aparte, pará, y el tema de que conozcan a los Borg, ¿cómo no eso no estaba establecido en base de datos? Claro, O sea, una base. Lo Bueno, tenían en... Ojo, es cierto que no era la Federación todavía. Bueno. No, pero sí está en la base de datos porque ahí venimos de vuelta. A ver. Otra cosa que lo comprueba. En Voyager, Claro, los últimas dos padres de temporadas. Seven Sabían sabían que existían los Borgs y ellos viajan a investigarlos y cosas, lo cual no tiene un carajo que ver con, Con todo lo TNG. otro. Con TNG, vos decís, Pero ¿cómo? TNG no sabían que existían. Exacto, Pero, pero pero en Voyager dicen, teníamos unas teorías de que Ah, sabíamos mira, algo. mira. No, sabíamos bueno, que existía pero la algo nena que se está llamaban los Borg, pero la nena está, La está jugando con un jugando cubo. cubo. Sí, Claro. sí, 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 sí. O sea, Yo 7 de tengo- chiquita está jugando yo tengo con una cubo. teoría, Era como una una- teoría out Ah, of the universe. Sí, A ver, no, dale, dale. digo esto un segundo, que era como una, que los Borg eran una leyenda en las galaxias. Ponele, ¿no? Algo La así. leyenda urbana. Bueno, ahí vamos. Es el cuco. Claro, Es el era cuco que el cuando de- viene y te exhiben un planeta. De Boogeyman. Bueno, a ver, sí, cuéntelo. No, estaba Perdón, pensando que lo que le pasa a Voyager y a TNG es que todo lo que pasó antes de la tercera temporada de TNG, es cuando agarran toda esta gente que llega hasta el final después, más o menos, Sí, sí, sí. no existe. Es muy O sea, posible. o sea, no lo tienen presente. O No sea, lo lo tienen saben, presente. lo vieron, pero Les no lo chupa un vivieron. huevo, pero les chupa Como un no, huevo. no es que les chupa un huevo, se equivocan, porque como no lo vivieron, como Claro. el único que estaba de todos ellos era Berman, Sí, obvio. y tenía otro nivel Sí, de poder. de poder. Obvio. O sea, como que en algún punto reescriben todo lo que es primera y segunda temporada. La primera temporada, lo de los Romulanos, todas esas cosas. Después Sí, nunca- mismo la conspiración esa de Sí, los lo- bichos los que se Ferengi, meten, los la Ferengues que también lo conspiración. cambian, la Sí. conspiración O sea, de los como que- bichitos esos que se meten por la boca y supuestamente mandan una señal, que es el final de la segunda, Sí. creo, ¿no? Que manda una señal, Como quieren venir claro, también. iban a venir y nunca la primera. llegaron. De la primera vez. Sí, conspiracy yo. Conspiracy, claro. Pero es el anterior al final, o dos anteriores al final. El final Claro. de El primera final temporada. es el de los Romulanos. Claro. Bueno, todo eso se lo olvidan. Estamos hablando, para el final, aparición de Romulanos es en El final de la primera ¿La temporada. primera temporada? Es, Iba a arrancar en la segunda Espacio tem- neutral se llama. Claro. Exactamente. Bueno, ahí porque. Pero era una cuestión de producción que necesitaban cambiar. Un nuevo villano porque los Nuevos Ferengi no villanos. funcionaban. Los Ferengi no fracasaron, entonces reciclar No, a pero- los Romulanos claro, sí. e inventar a los Borg. O los Borgos, como nos gusta decir. Es que no, o sea, a nivel de producción lo que pasó fue la famosa huelga de guionistas Exacto. de la segunda temporada que hizo que tuvieran que reciclar guiones de Star Trek 2, De Face 2. Phase 2 y como que ahí no pudieron meter los Romulanos, que ahí fue clavado, quisieron, como dice él, meter un villano nuevo, ¿no? Claro. Y que la idea era hacer una especie de bichos. Claro, eran Colmena, una bla. bicha insectoides, Y eran después los le Borg. dijeron- Después por presupuesto terminaron Al siendo borracho eso. de Hurley le dijeron, no, negro, no podemos hacer esto. No, no. Que termina reciclando, que se parece mucho a una serie que había. Ahora después voy a buscar la referencia para no tirarle mirá. fruta. Son muy parecidos visualmente a una serie anterior a. O ponerle en la misma Por ahí, época. digamos. Sí, Bueno, que era pero- otra cosa para pibes. Bueno, pero pero, ok, pero volvemos a la Por cuestión el temporal. Vamos a tiempo. cuestión temporal, porque Te digo que la nave de los Borg se parece a lo que después hace a las naves de Babylon 5. Sí, con todo el piso lustradito, pero las naves de los aliens de Babylon 5. O sea, como toda una porquería. no me acuerdo. La primera nave de los Borg. Esa que se ve ahí en Kuhu. Sí.
Que eso, porque digo, es No me chota. acuerdo cuál es. Que el cubo encima viaja distinto, ¿no? cubo Porque viaja viene de una manera directa y después cuando vuelve en el capítulo El siguiente. glorioso, que dos partes, viene en diagonal. Sí. Ah, mirá vos, no me acuerdo. Viaja por las aristas. Sí, sí, Avanza por la arista. Bueno. Antes avanzaba de frente. De frente. Pero eso te puedo decir por el cambio de distintas facciones de Borg, ¿no? Porque No bueno. sé, qué sé Pero bueno, yo. vamos a decir- Unimatriz es diferente. Claro, Ahí Unimatriz está, es diferente. ahí está. Ok, pero vamos a cómo se maneja el tiempo en Star A Trek. ver, Porque sí. esto es parte de la teoría, ¿no? Digo, porque hay un tema muy importante que es que no hay consistencia en el tiempo. Si vamos Sí. a lo que es The City of the Edge of Tomorrow, sabemos que el tiempo se cambia. Se cambia la línea Pero, temporal. ¿ese es el primer capítulo con cambios temporales de Star No. Trek? No. A ver, no. De Naked Time. De Naked Time, Ahí exactamente. está. Ah, bueno, listo, gracias. Pero en este se ve En dos específicamente. te cambiaban el tiempo cada 3 capítulos. Claro. Había uno que... Bueno, Iban- pero es cierto. que iban a hacer un capítulo doble con ese de Naked Time y al final como querían hacer la segunda parte, iba a ser esto de que volvían a la Tierra y se encontraban al piloto este que después terminan apareciendo más adelante. Ah, mira. Tomorrow y Yesterday. Claro. Pero al final no terminan de, o sea, no termina de cuadrar como hacer las dos partes y por eso el final de Naked Time no tiene sentido. Mira. Bueno, No tiene no sentido. tiene sentido. Ok. Pero por ejemplo, vamos a The Edge of Tomorrow, Sí. que sabemos que es un gran capítulo. Un lindo capítulo. Más allá Considerado del uno de viaje los tem- mejores. Uno de los mejores, pero más allá del viaje temporal, por una cuestión de desarrollo de personaje. Está buenísimo la relación de Kirk, que encuentra su amor, qué sé yo, y la tiene que dejar morir porque si no, la línea temporal se va a la mierda. ¿Sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos un tema, ¿no? Que es que la línea temporal es única y consistente. ¿No? Sí. Sí, sí. Es Back to the Future. Es lo mismo que explica el Doc a Marty cuando le dice, si vos cambiás se genera una nueva y al carajo. ¿Sí o no? Sí. Estamos bien, ¿no? Digo, Y a la otra no podés volver. y a la otra no puedes Está volver, bien, hasta no ahí puedes estamos de acceder. acuerdo, sí. Entonces hay, y por eso mismo, y ahí es donde digo, hay un temita que ya ahí demuestra que es, pero no tanto, que es que los que están abajo, al lado del portal del Guardián, se dan cuenta que no se pueden comunicar con la Enterprise porque la Enterprise desapareció. ¿No? Porque se cambió el tiempo, la Enterprise desapareció, qué sé Chau. yo, y están Uhura, Scotty, McCoy, Spock, un extra y Kirk, ¿no? Y ellos tratan de comunicarse, un Un extra, extra. que no se muere, lo cual está bueno, es un remera roja que no se muere. Vamos, remera Vamos, que carajo. sobrevive, carajo. Pero ¿qué pasa? Ellos no se pueden, pero no desaparecen. No es como Marty. Eso es loco, ¿eh? Eso es loco. Está explicado eso. A En el ver. capítulo. ¿quién lo- Dicen- Es el campo Es el campo que genera el Guardián. Sí. Exactamente. Y Zafaron ahí es por donde eso. siempre está la cuestión de que en todo cambio temporal. Hay algo que nos pasa. Bueno, en First Contact es la estela que deja la nave Borg, que ellos ven como la Tierra de pronto se transforma en una colmena Borg. Claro. Y, uy, ¿qué pasó? Ay, sí, esto nos está protegiendo. Siempre hay alguna Siempre hay una gilada zaraza, ¿no? que los protege o Tecnobabble. algo. La Tecnobabble, sí. Exacto, Tecnobabble. exacto. Ahí Siempre hay está. Para ponerle- Tecnobabble que te protege del viaje. Para temporal. ponerle propiedad, ¿no? A Claro. la zaraza temporal que La dice zaraza temporal Fede. que dice Fede, sí. Bueno, pero es cierto que siempre hay una línea consistente. Digo, es una línea temporal y que los cambios afectan o no afectan. Digo, nos pasa, por No estoy tan ejemplo. seguro igual que hay una sola línea. Bueno, ahí es donde entro yo. Si lo miramos así, hay 800 millones de líneas. Y ahí, ¿cuál es la...? Vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer un parate acá y explicamos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una línea temporal paralela y un universo paralelo? ¿Qué les parece? Debatamos. Se abre el Matémonos. debate. Se abre el debate. ¿Qué temita, Vamos eh? para el tema de Tecnobabble. Una. Sí, no, dale. Diga, pero dele, Vamos a dele. nerdear heavy, boludo. ¿Cómo se llama? Una firma cuántica diferente. Como se ve en Parallels. Exactamente. Esa es una. Interesante. O sea, como que son universos completamente diferentes donde todo se dio más o menos diferente por alguna cuestión. Ahora yo no estoy tan seguro si una línea temporal no es un universo No es un paralelo. universo paralelo. No sé, porque Parallels lo que muestra es que una línea temporal diferente es un universo paralelo. Estamos Que hablando, también te lo muestra. estamos hablando del capítulo de TNG, ¿no? De TNG, Paralelos. paralelos, Worf exacto. protagonista. Claro, No hay, pasa no hay que un Worf una- Mirrorverse una en cosa- Paralelos. No, pasa que una cosa Nadie es un, quiere. No. es un universo paralelo, que yo coincido un poco con el concepto de universo paralelo. Es un universo que se gestó al mismo tiempo que este y evolucionó de otra manera en paralelo. Y otra cosa es un factor que ¿Cuál afectó sería? el tiempo y hasta ese momento era uno solo. ¿Y qué ¿Cuál diferencia, sería? ¿Y qué diferencia hay? Exacto. ¿Cuál sería? Por ejemplo, sabemos El que hay uno. Mirrorverse. El Mirrorverse seguro. El Mirrorverse, para mí, Te tengo uno. Te tengo Sí, uno. pero El de si Harry nos Kim. vamos, ponele, si La, nos vamos... la dimensión de donde es el verdadero Harry Kim y la chica Naomi Wildman. Sí, el bebé Naomi Wildman. Esos son
universos paralelos. Exacto. Ok, sí. Es otro universo, por eso digo, qué sé yo. Si Ahora, vamos a los cómics. Casi igual. Casi igual. Si vamos a los cómics, el paradigma era Tierra X, donde todo era al revés. Exacto. Y Oh, Colón Tierra- había descubierto No, Europa. Tierra 3, ¿eh? No, Tierra X, 3. X. Tierra 3 El sindicato era del crimen. Pero Tierra X es la que ganaron los nazis. Sí. Exacto. Ah, Y también. Bueno, pero y Tierra X también habían cambiado Tierra sucesos, X ¿eh? tenía eso de que los sucesos eran al Pequeñas revés. Esa diferencias. era Tierra 3. Pero Ah, Tierra acá el No, el capitán Tierra X, dice- ¿sabes lo que cambió? Los nazis ganaron. Nada, ese fue el suceso. Pero en Tierra 3 Era al revés. Un montón de sucesos. que Colón llegó a otro lado. Colón había llegado a Europa. Colón había llegado a Europa. y por eso existe la Liga de la Justicia Mala, que es el Crimen Exacto. Syndicate. Y era todo al revés. Bueno, ese es el concepto del Mirrorverse. Claro. Bueno, por lo ¿Qué tanto, es eso? pregunto. Pero esos universos existen en manera ¿Ya existen paralela paralela? y no son línea de tiempo paralela. Línea de tiempo paralela es, por ejemplo, Está bien. si vamos a Tierra X, es eso, es hasta este momento Es igual. son iguales, es el mismo universo cuando los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial. Por algún Por cambio alguna temporal zaraza. que hicimos, ganan la Segunda Guerra Mundial y se abre una nueva línea. Hasta ese momento es Podría la misma ser- y son líneas paralelas, Claro. pero no son Podríamos universos llamarlo también la paralelos. Tierra Philip Dick, ¿no? Claro. Por el castillo. Pero Ok, entonces es pará. hay una diferencia. Ok, ¿y por qué ínfima, no pero- podemos? ¿Y por pero qué no no puede empieza. ser? ¿Y cuándo? O sea, pero entonces existió desde siempre. Lo que vos planteás que este universo paralelo o estos universos paralelos. Claro, un universo, claro, para mí un universo paralelo existe desde siempre. Ok. Exacto. ¿Y por qué no puede ser que ese universo paralelo fue generado por algún viajero temporal o por algún hecho distinto, pero no en el principio del universo? Por eso no te lo muestran nunca. Nunca te Eso- dicen cuándo nace el Mirrorverse. Pero me parece que ahí está el tema. Ahí es cuando. No, pero Cuando vos vos crees tenés que que- si viajás atrás en el Mirrorverse, en algún igual? momento va a ser igual. Mm, No sé, ¿eh? No sabemos. No sé, Los yo tipos te dan a diría plantear, que no. los tipos en algunos momentos dan a plantear como que sí, pero a mí me da la impresión que no. Porque los seres humanos son completamente diferentes. O sea, incluso a nosotros, en algún Perdón. punto se parece más a nosotros. Más a nosotros. O sea, Bueno, como perdón. que nosotros somos el Mirrorverse. Claro, Claro. pero te hago una pregunta. En el momento después del quilombo de la Tercera Guerra Mundial, Bardo, qué sé yo, Sí. en vez de ponerse todos de acuerdo, o sea que si no nos juntamos todos y hacemos algo bueno, tocamos fondo, en vez de eso, alguien dijo, che, cambiemos, que sea la ley más fuerte. Y ya con ese cambio es suficiente. Bueno, eso de cambiemos ya lo escuché. Bueno, en si algún se lo lado. escucharon en Sí, algún me da lado. un poco de Pero digo, miedo eso. sí, perdón, mala frase, pero ¿entendés lo que digo, no? Sí, Digo, sí. en vez de decir, vamos para adelante, uno dijo, ¿y sabes qué? Yo soy más fuerte, tengo el palo más grande, te cago a trompada. ¿Puede ser? Bueno, Pero Sí, pero bueno, eso pero eso es línea- otro pero universo. eso es una línea no, eso es una Pero- línea temporal diferente. Pará, Eso acuerda- te digo, porque hasta ese momento eran Eso es una iguales. línea temporal No, diferente. porque Hasta un no, ¿sabes momento. por qué no es una línea temporal diferente? Porque no fue afectada por un viaje temporal. Che, pará, Eso es lo que me genera estoy una acordando- línea temporal diferente. Si no, es un universo Perdón, que me estoy corría, acordando de- corría en paralelo Pará. al nuestro. Hasta ese Pero momento entonces es sigue igual. habiendo- pero sigue habiendo dos. Sí, sigue habiendo Bueno, dos. y que en algún Ok, momento ¿y se solo hay separa. dos? ¿Eh? Solo hay No, dos o es un hay multiverso. infinitos. Che, chicos, tengo el origen del Mirrorverse, ¿sabés dónde es? Te lo muestran en Star Trek. First Contact, el cambio, en vez de vienen los vulcanos, ahí te lo están dando el origen, te lo ponen en la presentación, y en vez de ser Franco que está todo bien, Le van- meten un tiro. le meten un tiro y la fueron toda la pero nave. ya- Sí, Bueno, pero está ¿por qué? bien, no Pero está porque mal ya eso. eran jodidos. No, pero eso Ya eran porque jodidos de antes, eran claro. jodidos de Pero antes. como te lo muestran es lo No mismo, está mal ¿eh? igual lo que No está mal, ¿eh? No, Pero a si ver. te lo muestran que es lo Te lo mismo. muestran. La presentación que de como que ahí Enterprise, es totalmente. el cambio, Porque como que todo lo demás es, Y- si bien es más violento lo que muestran en Enterprise, o sea, igual son todas cosas que nos pasaron. Claro. Sí, O sea, claro. muestran es como verdad. Segunda Guerra Mundial, qué sé yo. Claro, por ahí un poco más jodido, pero me parece que el agite jodido es que Chokran son A una ver, banda eso, de piratas. obviamente, eso es lo que hace que no exista la federación y En exista la alianza La alianza terrana, terrana. no me acuerdo cómo Bueno, se pero llama. ojo, El Imperio. no está mal, el Imperio, claro. El Imperio Terrano. Ahora, yo pregunto, ¿cómo mezclamos eso con las líneas temporales que se generan por un viaje temporal? Son diferentes. Porque ahí es donde digo, Sí. y si lo que está pasando es que no te mostraron quién fue el que le pegó el tiro, ¿por qué no puede ser que todo se genere, que haya una sola línea y que haya viajeros del tiempo que afectan y abren universos nuevos? Sí, puede ser. Porque no te lo están diciendo. No, nadie lo descarta. O sea, vos decís que Porque si no, no se entiende cuál es la que- diferencia entre uno y otro. el Tengo una idea- universo tengo una idea paralelo distinta. sea el A ver. coso. Dale. A ver. Si no, lo que puede haber es una policía temporal como el departamento. Que lo hay. Pero ponerle, pero más jodido, o sea, como más por afuera de eso.
que va emparchando los quilombos que se mandan hay. y las cosas van cambiando sutilmente. ¿No son los Daniels? Entonces, Pero no- entonces bueno, hay una novelita de Asimov que es El fin de la ¿El fin de eternidad. la eternidad? Oh. Claro. O sea, que estoy pensando en el fin de la eternidad. Totalmente. Es que yo Estoy iba a pensando eso, en el fin de la eternidad. A ver. Totalmente. O sea, por L. Daniels, o sea, gente que pero el fin de la eternidad son gente que está recontra en el futuro, Totalmente. como ya un poco idos de la raza humana, Estamos hablando, que arma todo. Daniels es el personaje de Enterprise que de viajero del tiempo, Totalmente, ¿no? Por sí. eso, Y aclaremos Daniel, un poco ponele por que ahí. es el personaje principal del fin de la eternidad. Pero es el que él tipo que cree, sabe. y que cree que es el posta, pero que en realidad no es el posta. Exactamente. Bueno, para eso, sin ir más lejos, es la premisa de Voyagers, de Viajeros, la Claro, serie de los la serie de 80, los 80. donde siempre había, Con Phineas Fogg. exacto, que siempre A había ver. pelotudeces en el tiempo que ¿Voyager estaban o mal. deslizadores? No, Voyagers. Voyager. Ah, la anterior. sí, La sí, anterior, sí. la de mira. Phineas Fogg. Porque, ¿Cómo por es eso? ejemplo, Pará, a el ver. primer capítulo era así, Sí. era A Moisés se había quedado varado el Moisés en la, Mira. en la cosa. En Sí, la canasta. La La canasta en la canasta piedra, y una en- piedra. en Eso se una- quedó varado en en una, Moisés. en una piedra. Y Empieza ellos así la ayudan. serie. Y el chabón llega y tenía la luz roja. Va, le pega una patadita, Mirá. sigue arriba abajo, Che. tuc, luz verde. Dice, luz verde, Che, la historia está bien, podemos me viajar. estoy acordando de la película, una pavada, ¿no? Pero bueno, Halloween, esta nueva, la última. En la tele están pasando viajeros. Viste que la Halloween es como Claro. una línea temporal distinta. Claro, tal ¿O no? cual, y es una un li- guiño. Es muy bueno, es un muy buen guiño. Pero esta idea es, el tiempo está todo podrido, o sea, básicamente, Bueno, pero y no los tenemos a la tipos lo gente que de hacen es deslizadores llevarlo también. por el camino que por Ok. lo menos por el camino que nosotros lo conocemos. O sea, es como que para que la humanidad llegue a buen puerto, las cosas tienen que ser así Ok. y en realidad no lo son. ¿Y en Relativity? Porque Relativity te cambia, que los tipos van cambiando ciertas cosas y son una especie de policía Pero temporal. mismo, sí, sí, Este siglo es el XXIX. capítulo de, El capítulo de Voyager. De Voyager, ¿no? ¿No? Donde la Siglo reclutan, siglo donde la 26, reclutan siglo XXIX. siglo XXIX. Son, lo mismo, son parientes de Daniel. Son parientes de Daniels en realidad. Claro, Yo sí. creo que por eso eligen el siglo XXIX Cuando hacen Daniels. Enterprise, claro, posiblemente. Sí, sí, sí. Ok, porque también Bueno, pero está eso. Yo creo que a esa gente lo controla la gente como más arriba en el tiempo, donde al fin de la eternidad. totalmente, es muy Y están- posible. Y están emparchando una sola línea temporal. Ah, Ok, es una sola. Está bueno. Una sola que la emparchan y a veces quedan agujeros. Bueno, y ahí a Seven viajar en el tiempo la mata. Sí, la va haciendo mierda. Sí, sí. No, la mata Sí, sí, sí. directamente. La mata 80 veces, un montón de veces. Un montón de veces y los tipos la sacan del mismo momento. Con lo cual el tiempo también acá es raro. Porque los tipos como que siempre van y la sacan un segundo, Un antes, segundo antes. de que explote. Y Y, si- como que van moviendo ese segundo atrás. micrones para atrás. Claro, exacto. Y la van sacando siempre Pero, un segundito pará, antes. y si Enterprise los generan, a la serie Enterprise los generan los Daniels. Es que eso tampoco el problema es que nunca te lo explican en Enterprise. Entonces, No, por, obvio. por eso Porque para mí empezamos Enter- a teorizar con. Porque para con mí First Enterprise Contact. es First Contact, porque es el que rompe ¿Quién y genera nueva. la ida del Klingon a la Tierra? ¿Por qué el Exactamente. Klingon ¿Por qué el Klingon está en está ahí? la Tierra si no tiene que estar? Los Sullivan. Porque está persiguiendo un Sullivan. Sí, que los Sullivan viajan en Están el tiempo manejados por justamente. de la facción. de Por la otra facción esa, la sombra loca de Bueno, cosas. Es por que eso. yo creo que había en algún momento una idea de Por supuesto. que esta sí. cosa de cambio temporal. Por ahí no de hacerse cargo de, che, Enterprise existe, Gracias a producto First de Contact, un claro. cambio temporal. Porque no se pero- animaban, ¿eh? No, Sí, pero pasa que, digo, pero es bastante sí jodido. pero Y sí, sí, obviamente, pero pero, hay que pero estar- sí estos pequeños cambios. Es bueno, sí, pero a raíz de los Sullivan conocimos a los Klingon Antes de. antes de. Pasa que claro, ya si ya quedó y ya la línea se modificó y bueno, ¿Sabe listo, por a qué no? partir de ahora el canon es a los Klingon Y los se los Sindhi. conoció en la Bueno, Tierra. ahí Ahí tenés. está. Los ¿Cómo Sindhi. nadie menciona a los Indie en 800 millones de capítulos? Y Fue la la franja- raza que y- la movió toda. No, y aparte, la franja loca que dejaron en medio de San Francisco, que le hicieron mierda, digo. Pasaron 200 años, se reconstruyó. Pero Bueno, eso sí. nadie lo nombró nunca. Pero los indie que no existieran es muy raro. Bueno, ahí tenés. Entonces. Ahí le hicieron la gran Berman de resistir el tiempo. Sí, totalmente le Y faltó lo que eso. hace, viste, el año del demonio del Dale, infierno. bueno, Día. dale tiempo, porque el problema también que hay Ahí, real es que que no tenemos nada es después. que no hay nada después. Digo, Enterprise Falta se poco. hace cargo Se vienen. y ¿Qué mierda van a y hacer? no hay ¿Qué va a nada, ser? digo. ¿Qué, Qué qué cagazo, es Discovery? ¿Qué sé yo? ¿O qué es la de No, Picard? No, Picard. vos estás hablando de Picard. Bueno, No, bueno, pero por Picard, ejemplo, muchacho. Discovery se podría hacer cargo. A ver, todavía no hubo espacio para. Bueno, pero pero para. Discovery se tendría que hacer cargo de Y lo de acá, los sitios. acá entra otra cosa. Discovery viaja al futuro y se queda en el futuro. Se los tiro. Con Calypso.
Calypso En pasa. Calypso te dice que están. 1000 años. ¿Es que viaja al futuro? Es que eso te ¿O va, es que se queda esperando 1000 años? es que eso te va a Claro. explicar. No te lo dicen nunca. Pero No, eso no, te no. va a explicar de por qué no existe la Discovery nunca. Sí, porque no existen los La miserios. tecnología y todo eso se perdió. Ahora, pero yo les hago un Lo tema. hacen para eso para mí, ¿eh? Porque en el medio de todo Sí, esto yo creo que tenemos. están dejando como totalmente. En el sí. medio de todo esto tenemos un problema. Que es como dice Fede, que no tenemos nada después de Enterprise que nos confirme que cuando la Enterprise E vuelve después de First Contact, se encuentra con una línea cambiada. Pero ¿cómo que no? Si la serie sigue, las series siguen. Pero ellos no Las te películas, marcan nada perdón, más. Ellos, Pero digo, la serie sigue, después sigue Nemesis, después sigue Insurrection, después sigue Nemesis. no te muestran nada. No, pero se supone que sí. Se supone que no te dicen que están llegando a una línea distinta. Eso es lo que digo. ¿Sí? Y eso justificaría que por qué las películas son malas también. Puede ser. Ojo, para mí Nemesis yo la defiendo, es un gran capítulo doble. Yo siempre lo digo, es un gran capítulo doble. Nemesis o pero- Insurrection. No, perdón, Insurrection. Ah, Insurrection, sí. Insurrection es un gran Eso capítulo doble. está muy bien. Es Claro. un capítulo Gracias, doble pedorrón, pero es un capítulo Es un buen doble. capítulo Insurrection doble. tienen un Es un buen agujero- capítulo doble. Si fuera un capítulo con el que cerraba una temporada Oh, y empezaba lo la recuerdo. Es siguiente, mejor que la flecha del tiempo. como, Sí. como cualquiera de esos. Bueno, ahí está. Insurrection, bueno, ahí tenés otro. Ese es otro tema. A ver. Times Arrow, ¿no? Digo, esa cuestión Pero para, de que- ¿cerraste la que estaba diciendo la anterior? No, ni me acuerdo. Bueno. Es parte de esto que es toda una cuestión temporal extraña. Es que no, que ya abrió otra línea de Claro. Claro, se abrió otra Claro, línea temporal. claro. nueva. No, pero es en serio, digo, a ver, Para, Times esto no es Arrow. Sliders. En Times Arrow, una de las cosas que tenemos, que es cuando encuentra la casa de data y qué sé yo, es que el tiempo está predeterminado. O sea, esa es otra manera de pensar el tiempo. Totalmente. ¿Sí? Digo, no es un tiempo único a lo Back to the Future, sino que el tiempo siempre va a ser como es. ¿No? Entonces, El tiempo se ajusta. encuentran la cabeza de Data porque Data deja su cabeza ahí a propósito para. ¿Sí? Digo, a pesar de que él la tiene que para que la encuentre. ¿Dónde hay algo así? Lo he leído en algún lado, como que el tiempo se ajusta igual. En Lost. En Lost. En Lost cuando no pueden disparar y matar a la gente porque el tiempo se ajusta y ese tipo no puede morirse nunca. Porque siempre tiene que quedar vivo. Sí, pero Esa manera de que el tiempo se ajuste a sí mismo y que el tiempo se regula a sí mismo. Como muy- Bueno, creo que el esquema más grande de eso y así quintatencial o quinta Esencial. bueno, esencial de esto es 12 monos. 12 Totalmente. monos Claro. es una línea circular perfecta. El tipo de pibe veía un chabón que se moría, que se acordaba, termina siendo él y todo pasa tal cual, todo está escrito, todo ya pasó. O sea, el viaje en el tiempo nunca jamás modifica nada. porque Bueno, ya se hizo. Pero Bueno. sabemos que Star Trek no es así. No obviamente. sé, ¿eh? Y no sé. No, El porque, via- de- porque si todo ya existe en el siglo 40.000, Sí. entonces todos los mini cambios en el tiempo también existen y tenían que ocurrir. Sí, claro. Ok. Ok, me gusta. Todos los pequeños cambios que fueron como modificando, tensionando el tiempo, que pensemos el tiempo, y esto lo tengo de algún capítulo, no sé, como una cosa de hule, Sí. como una cosa de hule que vos lo movés, pero como que todo el tiempo se vuelve al mismo lugar. Se vuelve a más o menos. acomodar. Se vuelve a acomodar. Puede ser. No me acuerdo dónde, lo tengo visto, no me acuerdo dónde. Puede ser, puede ser. Bueno, A ver, pero hay un tema. Todo esto se va al garete, como dicen nuestros señores, nuestros amigos españoles, cuando de repente aparece la, línea Kelvin. La línea Kelvin, está ¿dónde? cancelado Kelvin, chau. No. Kelvin- Pero la línea Kelvin es cancelado. oficial, No, cancelado. es canon. Y tenemos una... Cancelado, lo tiene Paramount, ahora somos CBS, ya nos pusimos la camiseta de cancelado. Bien, pero existe. Sí. Y existió. Y durante mucho tiempo... Ponele que ahora no exista más, pero existe. Pero existió, 3 películas. Negro, es un montón. ¿Está? Digo, y durante mucho tiempo te justificaron que existía la línea Kelvin y existía la línea Prime. ¿Sí? A tal punto que Spock no puede volver a la línea Prime. Él dice que uno vuelve para ayudar, que yo qué mierda, a la reunificación, a la reconstrucción de Vulcan, pero la aposta es que no puede volver. ¿Sí? No, porque pasa lo que te explica el Doc en Volver al Futuro. ¿Por qué? Vos ¿Por qué no cambiaste puedo un volver? hecho acá No, y armaste una línea no estoy de nueva. acuerdo. ¿Por qué no puedo volver? Es que ¿Por qué son no puedo paralelas. volver? ¿Por qué no puede volver 5 minutos después de que se fue? Exacto. Porque son paralelas. Y ahí es donde digo... Pero, ¿por qué? Pará, pero si... Ah, No. Porque son paralelas. Ya no hay claro, vuelve manera. a otro lugar. Claro, Claro, vuelve, Porque vuelve es otro universo. a su Pero futuro. Significa, claro, significa que el otro universo no existe más. Sí existe. No. Sí, No, sí. no. Prime. ¿Y por qué no puede volver Spock si no existe? Porque él puede viajar Porque en el afuera. tiempo y no entre Y no dimensiones. entra dimensiones. Porque el viaje en el tiempo no entra dimensiones. Se genera una dimensión nueva en el 2230 con Bueno, la entonces destrucción las de la líneas de tiempo Kelvin. diferentes son universos diferentes. Que es lo que yo decía al Sí, principio. es que sí. Es que son universos. A ver, generan
líneas de tiempo paralelas o universos paralelos que cada uno sostiene una línea de Perfecto. tiempo. Sí, Pero estamos o entonces sea hay que en universos algo- paralelos generados por Líneas. cambios en el tiempo y universos paralelos generados por universos Por paralelos. universos paralelos, Sí, por el totalmente. Multiversity general. Y sí. Bien, o sea que existe todavía una línea original, donde Picard en la academia tenía pelo. Existe otra línea original. Podría ser, sí. Podría ser. Sí. Existe Y otra bueno, línea pará, original. y te redoblo la apuesta. A ver. A ver. Discovery, que dice que está en el universo Prime, mentira, está en los dos. Porque si es en 2330, cuando la línea paralela se bifurca, Todavía no previo llegamos. a eso todavía no llegamos, entonces Discovery sí está... llegamos. No, Sí, llegamos. no, todavía no Sí, nació Kirk Kirk. nació, Sí, 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 Kirk sí, nació. sí. Ah, Son sí, 10 en años. Discovery nada sí, más. sí, sí, en Sí, Discovery sí. Discovery sí. En Porque Discovery tuvieron sí. cuidado en eso. En Sí. Discovery sí, es Igual verdad. te tiro una. En o sea, Enterprise no. Hay En otra, Enterprise no. Ahí está. hay Enterprise otra línea paralela que lo están considerando. hay unas cuantas, hay un No, montón. pero hay una A fundamental. ver, A ver. La línea paralela en donde el universo no existe. Me mataste. ¿En cuál? Todas las cosas buenas. Claro, totalmente. All La good línea things. paralela donde todo se destruye. Todo se va a la mierda, totalmente. Donde los aminoácidos no se juntan. No se juntan y es la verdad. humanidad nunca Es llega. verdad. Es cierto. Bueno, ahí esa, tenés. esa es la línea. Digo, si esa no es el comienzo de todo, y me atrevería a decir del universo espejo, Sí, Tranquilamente. claro, por supuesto. o sea, ahí nacieron los dos universos. Total. Obvio. O los multiversos. O los los multiversos. Sí, obviamente. Bien. Ok. ¿Qué Una- pasa igual con una Kelvin? visión muy antropocéntrica. No, pero está Muy buena. antropocéntrica Sí, la no, cosa, sí, sí. sí. Todo pasa por la Tierra. Todo pasa por la Tierra, pero bueno. ¿qué Es decías? Star Trek, digo. Kelvin. Vamos a ver qué pasa con Kelvin. ¿No? Digo, Kelvin. ¿Por qué? Y ¿Por qué tenemos que hablar porque de esto? existe, porque No. existe. Digo, me parece que no está mal definir que Kelvin existe. Está. Puede no gustarte, pero existe. Son 3 películas y sabemos que es una línea alterna. Es un universo alterno. Sí. ¿Sí? Donde Kirk, en vez de nacer en Iowa, nace en una nave. Y ese es el punto de quiebre. O, como dice el libro que tenemos acá Sí, de Star Trek Book. de Star Trek Book, de DK Ediciones, una de las cosas que dice es el punto focal. Bueno. O sea, el punto donde se dividen las líneas temporales. Sí, el problema de Kelvin, que es lo que charlábamos antes para mí, es que en realidad el problema es que la línea Kelvin existe como línea Kelvin porque existimos los fans. Y les rompió las pelotas el reboot. Entonces, para no hacerse cargo de que era un reboot, inventaron la línea Y Kelvin. entonces te dejamos todos contentos. Pero lo dijeron desde el Y- comienzo la línea Kelvin, o sea, se la veían venir. Mm, Se la veían venir, lo dijeron Sí. desde el comienzo. Sí. Sí, está bien, pero era porque nadie se quería poner Ah, por la supuesto, o sea, sí, porque sí, nadie claro. quería cargar el peso de decir, bueno, muchachos, vamos a rebotear Star Trek Y a y, la ahora mierda. el origen va a ser este, pero y así va a ser Nadie la se quiso- historia. nadie- es verdad que nadie se quiso poner los pantalones. O, Claro. o más Y sencillo. bancárselo y más decir sencillo de esto es explicar, una esto es una precuela, CBS ¿entendés? le dijo, vos llegás a hacer eso y yo te hago un juicio del tamaño de una casa. Por lo tanto, digo yo También puede ser. que o CBS o nosotros los fans, voy a hacer la teoría final, somos Superboy Prime. Golpeando en las líneas, en las líneas de, perdón, en las realidades, generando el multiverso de DC. Te hago una pregunta más. Ya que son todos red shirts, Sí. los fans nos estaremos dentro de la novela del Por amigo supuesto. este De Scalzi. Scalzi, de pero por Scalzi. supuesto. por supuesto. Lo Darío que- Scalzi. pero lo que digo es, si somos nosotros los que generamos esa nueva línea, nosotros somos parte del universo también. Por supuesto. Sí, por supuesto. Somos como la Tierra X de... No, Tierra X, Tierra Prime. La Tierra Prime. De Superboy Prime. Claro. Sí. O sea que de acá en un futuro quizás lleguemos Obviamente. a... Y somos los que rompemos las pelotas y de pronto te sacan de continuidad el Picard pelado, porque todo O la- el mundo lo puteó. O la y- película quinta. o la que quinta- nadie la quiere. O la quinta película La que quinta nadie, la que sacaron nadie de la Es la continuidad. quiere. peor de todas. Y ya. Sí, medio que... Es peor que Nemesis. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que Discovery la termina de sacar de continuidad, ¿no? ¿Con qué? Y con. Ah, cuando establece que los tiene digo, los no- hermanos. No hay cero hermanos. que nombren al hermano de Es- Spock. eso exacto. no es Digo, el- era el, mo- digo, Era el momento. Era el momento Tiene para tiempo hacerse todavía, ¿eh? mínimamente. ¿Tiene Sí, tiempo? tiene Es tiempo, cierto. pero Tiene tiempo para hacerse tenían cargo ahí de- para hacerse mínimamente cargo, por lo menos del detalle en el pasado de, bueno, sí, Spock, además Pero de, mucho de de Burnham, Burnham, tiene otro hermano. Digo, No qué sé. sé yo, es un guiño. Claro, es un guiño. Es Pero esa, ¿no será que la quinta está en el Shatnerverse? Como estamos Bueno, esa es otra, digo. Of. Todas las novelas que están por Shatner son una línea de temporada aparte. Son Y- un universo aparte. Y la quinta y también. sí, porque Son Quizás una la locura, vi, son ¿no? una locura nadie- esas ¿qué, novelas. qué delirio es, o sea, brevísimo. Muy breve. Sí, sí, sí. A ver, lo resucitan
a Shatner para destruir a Picard, una alianza entre romulanos y Borgs. Tremendo, boludo. ¿Cómo? Sí, eso, Pará, perdón, en eso gira. Y después cuando, O sea, después el universo hay una espejo- alianza entre romulanos y Borgs Y que Tiberius. resucitan a Kirk. Kirk para que sea Vale, su y su Tiberius, paladín el contra Picard. Y Tiberius y el universo espejo, lo que después sigue. Sí, lo que sigue después es. Que se encuentra con Tiberius, y Tiberius es como el mal del recontramal, del supermal, y después terminan resolviendo todo frente al obelisco ese de porquería de Bueno, la tercera temporada de la serie original. por eso digo Sí, no. Qué loco que estaba, por favor. que eso es otra línea. Totalmente Ese- distinta. Eso Y- igual y es sí. culpa del dúo dinámico este que inventó a los israelitas, Bueno, no importa. Pero es. que es parte, que es canon. Por eso digo, es canon B. No. Los de Enterprise dijeron, ¿ve? No, claro, no. No, Los no, Enterprise es No, canon. yo digo que los Enterprise es escritores canon. que inventaron a estos sirranitas, Claro, que eran los seguidores de Surak originalmente, Exacto, son los los mismos Surak. que querían con Shatner. Claro, exacto. Son esos. Los que escribieron la novela esa Federation que después arruinaron con Enterprise. Claro, con Enterprise, exactamente. Bueno, ahí es O donde. con First Contact. Y volvemos a First Contact. Todo vuelve al ¿No? Y inicio todo de vuelve la al inicio pelada de Picard. de la teoría de la pelada de Picard. Obviamente no Tal íbamos vez a poder. salimos de la como del Nexus en un universo cambiado. Esa es otra, de momento que aparece el Nexus. También. También. Entonces podemos decir que el tiempo en Enterprise es una mierda. ¿No? Y la Bueno, mecánica ya lo temporal es dijo, una cagada. bueno, ya lo dijo, Dijo la señora, Janeway. claro. Que le da dolores de cabeza. A todos nos da mecánica- dolores de cabeza. Definitivamente. Esa era la mejor forma. Boludo. Yo ahora estoy No quiero hablar de esto. Es que la mina dice, no hablemos de esto. No me interesa. haciendo el rewatch de Coso ahora, Voyager, de Voyager Voyager. ahora hace poquito. Estoy en eso. Es increíble la cantidad de capítulos con viajes en el tiempo y cómo la respuesta a todo es esa. Es, ay, me da mucho dolor de cabeza. Y pasa cualquier batata y no pasa de largo. importa y pasa de largo porque, bueno, sí, me da dolor de cabeza y hay un tipo Bueno, que pero está el cuatro año- veces sacado de 4 momentos del tiempo distintos. ¿Y cómo conviven? Porque si lo sacaron acá, ¿cómo carajo después está otra vez acá? ¿Dónde? ¿Qué hablamos? ¿De qué estamos Y hablando? no importa. De Relativity. En Relativity, El malo de aparece Relativity. el chabón 3 veces. Lo toman en el presente, que en realidad es el siglo XXIX, al que atrapan en ese momento en el pasado que estaba Al ayudante de MacGyver, enfrentándose, sí. y vuelven Exactamente. al principio cuando el tipo pone el aparato y lo capturan una tercera vez al final del Y capítulo. dicen específicamente, ya lo tengo 2 veces en el brig. En el calabozo, pero no se preocupen que va a estar reunificado cuando llegue a juicio, dicen Es también. bueno. O sea, buenísimo. ¿cómo? Es Genial. buenísimo, es buenísimo. Es genial. El capítulo es buenísimo. Es tremendo cómo se hacen. Bueno, pero lo bueno es que se hacen cargo de no te lo voy a explicar porque Sí, la no- mecánica temporal ese es era- timey-wimey. Eso no era un capítulo. Doble, doble, Perdón, timey chicos, wimey. para que están hablando en un capítulo de Rick and Morty. No, más o Ahora que menos. lo estoy viendo. Sí, de hecho, Janeway y 7 también preguntan en un momento, ¿y nosotros qué onda? ¿Va a haber varios? No, no se preocupen, cuando las devolvamos va a quedar una sola. Wow. Y no te explican por qué. Es genial, es hermoso. Bueno, creo que deberíamos ir cerrando. Sí, sí. Fue mucho tiempo de discusión sobre el tiempo. Seguramente en un universo paralelo, una línea temporal Sí, distinta, y- hay otros remeras Por rojas supuesto. de distinta formación o no, están Y discutiendo lo para mismo. variar no llegamos a ninguna conclusión. Esperemos que en alguna línea paralela hayan llegado a una conclusión y hayan sacado algo en limpio. Acá- no es nuestro caso. A ver, acá nuestro invitado mencionó que ahora se viene la de Picar, ¿no? Ahí, ¿qué Bueno, contarán? ¿Qué hay que explicarían agarrar- para hay que adelante? agarrarse. ¿Qué esperás? El ¿Qué- totó qué lleno pensás? de preguntas, Porque muchachos. nosotros siempre especulamos. Entonces está bueno que venga alguien de afuera y que especule con Yo creo nosotros. que estoy en la ¿Vos misma qué que todos. especulás? Un Picard destruido, Onda Logan. Ok. Y fuera de la federación, más que nada, porque el tipo cuando la presentó. Porque lo que dijo que iba a ser algo distinto. Claro. Cuando lo presentó, yo estaba ahí cuando lo presentó, digamos eso. Sí, digamos sí, todo. sí. Eh, Hemos seguido por las redes tus movimientos por Las Vegas. Impresionante. Sí. Qué momento, ¿eh? no tengo, en este contexto, no tengo miedo de decir que me puse a llorar como un boludo. Sí, No, está pero- perfecto. Estamos bien. Me puse a llorar como un boludo. Negro, lo hubiésemos hecho todos. Todos. Pero mirá que yo soy muy desapegado, ¿eh? O sea, yo me divierto mucho, pero siempre de lejos. Me puse a llorar como un gil. Pero, Fue muy fuerte. Pero fue muy fuerte además haber estado ahí. Es que te matan, esas cosas te matan. Bueno, cuando Estuve nosotros ahí. nos encontramos a Coso en el ascensor, A Brent boludo, Spinner. a Brent Spinner en un ascensor. A mí me encontré todo el mundo y no le podía hablar. Yo me encontré a Andy Robinson. Yo no les puedo hablar. Me da cosa. No, Algo. él vino y nos habló a nosotros. Quedamos solos en el ascensor con Brent Spinner y ¿Y el les chabón habló? se nos acerca y dice, ¿qué tal muchacho? Hace mucho que no nos vemos.
Y fue Un tipo. genio. Es Un una genio. bestia. Un genio. Y, y después cuando bajamos el ascensor nos emocionamos. Sí. No podíamos Aparte, en evitar. el primer momento estamos en el crucero, el primer viaje en ascensor. Sí, todo sí, ya lo era demasiado. subimos, Digo, si era arrancamos mucho. así como terminamos. Sí, bueno, no, bueno. Bueno, ese ahora- momento, bueno, volviendo con la especulación. Volvemos con la especulación. De Picard. Picard. Serie. Digo, ahí sí vamos a ver si es. ¿Qué hacen? No, y aparte vamos a ver. Porque va a ser el futuro. Ahí va a decir volvemos al futuro. Sí, Ahí volvemos al futuro porque es el año 2380 y pico, claro. O sea, 2390. ¿Eso establecieron muchos fecha? años después. Sí, va a ser muchos años Va a después. ser 20 años después porque pasaron 20 años. de Nemesis. Que es la última aparición. era 2378. Claro, o sea, van a respetar la edad de. 9. Claro, 2379. Van a respetar. 2379. 2399. Hermoso. Y entrar al hermosa siglo fecha. XXV. Hermosa fecha. Van a respetar Hermosa la fecha. edad de Patrick Stewart. Sí, ¿o? obviamente. Claro. Como mínimo le van a dar 10 años más, por lo que Claro. soy- Ah, pero- entonces va a ser un Picard. 10 capas 20. Che, mira si te hacen la que yo jodía fuera del aire, que te hacen como las aventuras del joven Indiana Jones, es un Picard viejo que Contándote te cuenta las historias nuevas. y te cagaron. boludo. Claro, te cagaron. Te cagaron por las aventuras, cosas que lo que no se vio, o en sus épocas en Stargate. Creo que me dan ganas de pegarme un tiro. Sí, Mirá, sí. mirá si es eso, te cagaron. Bueno, después estaba la que yo decía. Igual que el vas a tener proyecto, que- que el ¿cómo? proyecto de Picard era el de director de la academia y es la famosa serie juvenil que decía que iban a hacer Ah. y también Bueno, te pero cagaron. Bueno, pero pará. Pero eso me gustó un Es poquito más. imposible que Patrick Stewart acceda a eso. Ah, no Es creo. imposible. No, Patrick Ahora, Stewart. vieron que dónde la van a filmar. No, a ver. No la filman en Canadá, No. la filman en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Porque Patrick Stewart les habrá dicho, no, muchachos, Yo no me yo a muevo, Canadá no me claro. voy ni en pedo. Es un señor Obviamente, grande. obviamente, boludo. pero- Es un señor grande, Tipo, mayor. Y como en Nueva York o en Inglaterra no me deja tener al perro, Claro, voy a ir a Los Ángeles a tener perro. totalmente. Es Sí, hermoso. totalmente. A ver, pero es cierto que vamos a tener por primera vez ese futuro que no vimos hasta ahora. Que no vemos hace cuánto. Y un ¿Hace montón. cuánto no vemos el futuro? Sí, desde Igual Nemesis. el Star Trek De Online 19. está en. El Star Trek Online, a ver, está en Sí, en continuidad. continuidad hasta lo que les conviene. No, está en continuidad. Digo, es oficial, pero no deja de ser canon B Y bueno, como las novelas ahí va. porque no es Y bueno. ni Según serie ni Roddenberry, película. nada que no esté en las que no En se serie y vea películas. en las películas Y en bueno, serie es canon. entonces- Es canon, por ¿Qué pasó eso. con Star Wars también? Era Bueno, por eso digo. A Sí, ver. el universo expandido no es canon. No es el canon B, digamos. ¿Qué daño le hicieron al universo expandido, por favor? Bueno, Pasa que también el tema es que De Star durante Wars, ¿no? años en No había Star, otra. en Star Trek no había otra cosa. había otra cosa. Entonces pasó de cierta Y bueno, manera a y- ser el canon oficial. Porque cuando uno se resignó y dijo, bueno, no ya- voy a tener más ya series. está, Che. Star Trek no va a haber más, porque hacía 15 años que no había nada, Sí, obvio. 13. 13. Pero me cago, después de 10 años era, bueno, listo. Ya fue. Ya está. Que Además perdón. habían empezado, en el medio estuvieron las Kelvin, ¿entendés? Exacto. Que eran otra cosa. Fue, Claro. bueno, listo, Bueno, ya entonces, fue. Y aparte- eso, perdón, eso es lo mismo que es lo mismo que pasó con Star Wars. Star Wars, lo mismo. Exactamente, Claro, tenías exacto. 3 películas de mierda y Por después eso, todo el y resto bueno, de lo expandido. Entonces, universo expandido y listo. Y eso vos lo tomás como canon. Bueno, ahora ya no. Y ahora encima van a ir hacia adelante. Y eso está buenísimo. Bueno, me las parece. novelas- Veremos qué pasa. las Veremos novelas cómo continúan. rellenan el gap. Si rellenan el gap. Continuación no. de DC9 empezaron muy bien y después se fueron a la goma. Las nivel novelas, ¿estás hablando? Dios, sí. Sí. O sea, tuvieron 4, 5, 6, 7, 8 novelas muy buenas. O sea, con una buena idea detrás. Sí, son las que estoy leyendo ahora. Y después se van. O sea, Es una mierda. Para otro lado. saludos. Y bueno, ojo. Lo bueno de esta serie es que por primera vez vamos a ver el adelante. Igual leí una novela hace poco de esas, ya en ese universo, así como más adelante. Excelente, de las mejores que leí este último tiempo. Sí, no, a ver. Con la sección 31, todas esas cosas Ah, hermosas. verdad. Por eso digo, a ver. Es cierto que a nivel novela se pueden encontrar historias hermosas. Pero no en son pantalla canon. no lo vimos nunca. Claro, no son canon. En pantalla O no sea, lo vimos nunca. vamos a ver canon ahora ¿qué pasó con Che, ¿sabes? aparecerá? Además, me parece que. Aparecerán que Discovery Riker, no es sé, una algún tercera línea temporal. A ver. Porque muestra que la sección 31 la conoce todo. ¿Qué onda? Esa es otra, claro, Ahora ¿cómo la la conoce conoce? toda la sección 31. Puta madre. Ahora, exacto, no era. Rompieron no era- la sección 31. Claro, no eran undercover, todos, media pila. Nadie lo conocía, nadie en la federación. Cisco decía, Ni en la siquiera- federación nadie me lo confirmó, pero nadie me lo negó. Pero nadie me lo negó. Es más, vienen hasta antes. Vienen de la época de Enterprise. Sí. Entonces, Claro. Ni siquiera la nombran y vos ves que la dirección es 31. ¿no? Exactamente, Exactamente. exactamente. Pero digo, ahora todo el mundo sabe que es una Black Badge, media pila. Sí, cualquiera. Es medio raro. Ah, claro. Entonces Tiene quizás. que ver. Si entonces solamente qui- lo sabe Pike, charlamos. Pero en un momento de
de los trailers. Estás en la sección 31, Undercover, qué copado. Y vos, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de Discovery, ¿no? Los Sí, sí, adelantos sí. de Discovery. Bueno, o sea que puede ser que, y por eso la teoría que dice Fede es que en realidad Discovery es que no existe más esa división universo CBS, universo Paramount. Es todo una solo y a la concha. ¿Qué se mezcló? ¿Qué es Amalgam? No, porque total, como Paramount no va a haber más porque se cancelaron, Sí. también hay que ver qué pasa con el proyecto de Tarantino, dónde carajo es que está, si es que está. Por eso digo, si es que está. Digo, hay que ver qué carajo pasa. Gracias a Dios el de Nick Meyer se canceló. O sea, con lo mucho que lo quiero, pero eso de hacer una Se te alfa miniserie de Brad Khan. No. ¿Y pero No qué toquen, onda? no hagan daño, no toquen. Porque justamente, porque es ir para atrás. Sí, que es sí, el sí. gran problema de ir para atrás siempre, que te hacen los de ir- retcons. Basta de ir para Basta de atrás. ir para atrás. Muchachos, vamos para adelante. Vamos a ver esta. Bueno, pero para adelante nunca tuvimos nada. Pensá que desde Voyager que no tenemos nada para adelante en tele. Llegó Voyager y no pasó más nada. Se acabó. Llegó la Nemesis no Voyager, vino se acabó. después. Nemesis Sí, no vino Nemesis después. es Nemesis vino posterior. después. Sí, pero eso, pero en Sí, la porque tele, aparece Almirante pero en la tele, Janeway. en la Sí, tele sí, no sí. tenés nada. No. No te contaron nada más. Y Y, por es más, El llega. nivel de odio que le tenían los fans en la llegada. Obvio. Los que manejaban ¿Cómo? la última temporada de Voyager. Es que El es nivel una- de asco que tenían los fans para hacernos eso. Y sí. Y O sí, sea, pues pensá esto. ¿De qué? Perdón. No, de que no haya nada más. Ah. No, de que llegan. Y de que llegan. Llegan y no puedes más nada. Ah, sí, sí, O sea, sí. eso Y no es aparte- una forma de cerrar la No. serie. Y aparte otra cosa. Son el mal. Y aparte otra cosa. Toda la tecnología nueva que están trayendo, vos no la ves reflejada en Nemesis. Es cierto. Es una tecnología del recarajo. Los escudos adaptativos del Delta Flyer son recontrapoderosos. Bueno, Y no los ves. No me Pará, acuerdo pero cuánto la- tiempo después es Nemesis. al año. Y pero si ella ya es almirante y está ahí, boludo. ¿Me estás jodiendo? En Nemesis aparece al Al Sí, año. bueno, pero hay que desarrollar esa tecnología, construir naves nuevas y la puta que lo parió. No es algo que haces Eso, en eso 5 minutos. justificar a Berman. Si nunca. O sea, claro. no. Nah, no me jodas. Pero igual, eso pasó siempre en Voyager. Tenían una nueva tecnología, descubrieron, después desapareció. Sí, Sí. nunca más. Pasó todo el tiempo en Voyager. Sí. La nave con Sí, pues no recursos podían de llegar. energía infinitos. Claro, por ejemplo. O sea, Los cosos neurales. No te hablan más de los packs de geles neurales. de que alguna que tienen, otra vez ¿no? lo menciona al pasar Pero no en coso, en Voyager. Sí, Ah, no, en después Voyager, sí. Todas esas de Voyager nunca más te lo nombran. Bueno, pero eso era experimental. Ahí sí lo dicen al contoque. Ah. Eso te lo banco porque eso está al comienzo. O sea. Ok. Y entonces, Y entonces- lo que arrancamos en la teoría, ¿en qué Por queda? suerte, porque si no te lo infecta el queso. También, claro. Nadie quiere. La Nadie teoría quiere. de entonces de Bueno, First Contact, y entonces, ¿en qué queda? cerramos? Conclusiones. La ¿qué teoría cerramos? de First Contact, de la pelada de Picard, ¿podemos decir que es una línea paralela o que el tiempo se reescribió y que por eso Picard en Nemesis se muestra una foto de la... Nunca lo sabremos. Nunca lo Porque no tenemos cómo saberlo. ¿Es una línea paralela o se reescribió? Nunca sabemos, porque salvo que te rehagan los capítulos, no lo vas a saber nunca. Yo creo que se va ajustando todo el tiempo y quedan esos bachecitos abiertos. Ok. O sea, Y como necesitamos el un tiempo se va Daniels. Claro, Necesitamos un se va Daniels. ajustando todo el tiempo y te quedan pequeños baches en lo que vos decís, esto no está del todo bien. Pero Claro. bueno, dejamos así porque más o menos casi está. Porque casi está. Sí, Bueno, sí. me parece que es un buen cierre, ¿no? A mí igual me gusta la de ser Superboy Prime. Sí, Ah, seguro. Esa sí. Superboy Prime y por romper. supuesto, por supuesto. Me interesa, me Bueno, interesa. ahí eso tiene que ver con... Porque si no te volvés loco como el tipo de Ian Hell. Claro. Si querés volver el tiempo exacto Exactamente al y la punto, incursión temporal la querés hacer exacta, te volvés loco. no llegas. No Es que llegas. es un psycho pirata cualquiera, que recuerda todo lo que... que recuerda todos los multiversos. todo lo Claro. multiverso. Bueno, ha sido una nerdeada muy importante. Hermoso. Muchísimas gracias. Gracias. Terminemos Hemos nuestro limado primer, de lo lindo. Sí. Hemos limado de lo lindo con Star Trek. ¿Qué más queremos? nuestro Vamos a decir la primer- verdad. ¿Qué Nuestro más primer queremos? extraverano, ¿no? Nuestro primer extraverano. El próximo será en unos 15 días. Ponele que lo subimos más o menos en 15 Lo días. subiremos en unos 15 días y vamos a tener un tema apasionante como es la política, la sociedad, la economía. Lo dijo nomás, ¿eh? Un poco- Usted se quería hacer el Pensé que iba a ser misterioso. sorpresa, pero bueno, no importa. No, ya está. Ya está. Ya lo definió. veremos. Igual, si llegaron hasta acá, está perfecto que se enteren de que, Obvio, de qué va a ser obvio. la próxima, porque Totalmente. nos bancaron. Se lo merecen. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, hoy vamos a decir teniente. Bueno, Teniente ahora, Junior Leo, ahí mucho. está. Hoy subimos de rango. Bueno, Gracias, muchas Teniente Junior Velasco. Gracias. Capitán Gonzalo, siempre en los controles. Seba, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarme, muchachos. Espero que hayas pasado bien nerdeando de Star Trek. Claramente. Me encanta. Y bueno, nos estaremos escuchando en el próximo especial extra verano de Remeras Rojas. Y así que, Capitán, energice.